debate, el señor Moisés Chacrón, analista internacional. Él está al frente de Terapia de Choc y es uno de nuestros colaboradores aquí en el programa. Siempre le agradecemos de verdad muchísimo por madrugar allá una hora más temprano y poder compartir sus análisis con nosotros y sus comentarios. Así que, como siempre, Moisés, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Moisés. Hola, buenos días Vanessa, buenos días Guillermo y a todos los que nos están escuchando. Yo complacidísimo de poder compartir con ustedes como siempre estos minutos los lunes. Feliz inicio de semana y bueno, Moisés, hay mucho para conversar contigo, aunque está pasando tanto en el mundo que capaz de decidir hablar de un par de temas nada más, a veces es difícil, es complicado, Sí. pero a propósito de lo que ha venido sucediendo en Cuba, por ejemplo, en las últimas horas decían que tenían avión, o mejor dicho, gasolina para los aviones. Ese es un mensaje que les enviabas a las aerolíneas para 24 horas. Todo esto a propósito de, bueno, lo que anunciaba Donald Trump, el recorte de suministro de petróleo o el bloqueo de países que enviaban petróleo a Cuba, ¿no? Y él decía, Donald Trump, en sus palabras, que ahora sí venía el colapso definitivo de Cuba después de haber cerrado pues, todos los canales a través de los cuales recibía petróleo. Además hay una crisis energética tremenda que se suma con una crisis humanitaria. Está Cuba a las puertas del colapso definitivo. Todo esto además mientras Díaz-Canel dice que sí, que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero allí como entre dientes, ¿no? Sí, bueno, efectivamente Cuba lleva más de un año en una vía franca al colapso. Recordemos que los apagones no son nada nuevos, ya ha habido, el año pasado hubo varias manifestaciones por parte de la población porque pasaban días, podían pasar hasta una semana sin energía eléctrica en La Habana, la capital. Entonces el colapso, digamos que no es nuevo, se agrava con las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos. Una vez que digamos, no hay el proveedor natural digo natural porque ha sido así las dos últimas décadas, de Venezuela a Cuba con petróleo. Una vez que esta relación cesa, pues Cuba busca otros proveedores, en la región encuentra a México, pero rápidamente México decide no apoyar. Al principio lo hace con una pequeña cantidad de petróleo. Recordemos que México también es un país petrolero y la empresa, digamos, central del petróleo en México es Pemex, que sería un poco como lo es PDVSA en Venezuela y es una empresa pública. Lo que sí notamos es que Sheinbaum no quiso desde el principio asumir ningún tipo de responsabilidad, porque de hecho cuando Pemex deja de enviar, por presiones de Estados Unidos, deja de enviar petróleo a Cuba y le preguntan a Sheinbaum, la presidenta mexicana, Sheinbaum lo que dice es que eso es una decisión que tomó el presidente de Pemex, como si se tratara de un órgano totalmente aparte del gobierno, cuando en realidad en la práctica cumple, digamos, los requisitos o las directrices que le da el gobierno mexicano. Y por otro lado, la propia Sheinbaum tiene en un ataque de sinceridad, le dice al mundo algo que ya sabemos desde hace muchos años, a pesar de lo que diga la propaganda cubana, de que la isla se encuentra en deterioro constante por un bloqueo de parte de los Estados Unidos. Y Sheinbaum lo que dice es, recuerden que Cuba negocia con muchos países en el mundo. Y eso lo que nos hace pensar es precisamente, pues como les digo, lo que ya sabíamos, que efectivamente el embargo comercial que tiene Estados Unidos con Cuba es un embargo unilateral que establece Estados Unidos a sus empresas y a empresas del mundo que quieran hacer relaciones con Estados Unidos. Pero muchas otras empresas violan ese embargo o no lo cumplen sencillamente porque pues no tienen ningún tipo de negocio con los Estados Unidos. Pasa mucho con empresas chinas. Los chinos son especialistas en crear empresas que no tienen relación comercial con empresas con Estados Unidos para poder comerciar por otra vía. Es como una especie de duplicidad. Tienen un grupo de empresas que negocian con los Estados Unidos y tienen otro grupo de empresas que no negocian con los Estados Unidos. De forma tal que pueden usar esas otras empresas, o pongamos el grupo B, pueden utilizar ese grupo B para hacer comercio con países que están sancionados. Y asimismo lo hace Rusia y otros países. Moisés, una pregunta acá. ¿Cuba sigue representando lo mismo ideológicamente que hace unos 30, 40, 50 años atrás? ¿Cuba sigue siendo la meca del
comunismo, la meca del socialismo, de la izquierda latinoamericana. Así como la guerrilla colombiana pues comenzó dando unos pasos ideológicos importantes, hoy ya es otra cosa. Hoy Cuba representa ideológicamente lo mismo que hace unos años atrás. Hoy ya Latinoamérica ha abierto los ojos en ese sentido y se ha dado cuenta de lo que realmente ha llevado la revolución cubana a la isla. Bueno, propagandísticamente sigue siendo lo mismo, ellos no han cambiado de discurso, sin embargo, la última crisis que tuvieron de esta magnitud, que fue en los años 90, a mediados de los 90, Cuba tenía unos indicadores macroeconómicos mucho mejores que los que tiene ahorita. De hecho, las mediciones de índice de desarrollo humano de Cuba eran de las mejores del mundo, aunque esto tiene una trampa. Yo siempre he dicho que el tema de lo que reportan los estados a organizaciones como las Naciones Unidas, con referencia al nivel de alfabetización, acceso a los estudios, acceso a los productos de primera necesidad, defensa de los derechos humanos, todas estas cosas están viciadas porque quien da la información son los propios gobiernos en nombre de los estados. Entonces, en este momento, en ese momento, a mediados de los 90, Cuba tenía excelentes referencias en el índice de desarrollo humano que maneja la Organización de Naciones Unidas. Hoy en día es muy diferente. Aunque el discurso sigue manteniéndose, hoy en día es cierto que nadie puede creer que Cuba tiene buen acceso a los productos de primera necesidad, ni siquiera a los servicios públicos. Cuba no representa ningún tipo de libertad democrática. Pues se ha caído un poco la máscara por el tiempo que está viviendo Latinoamérica en este momento, con el ascenso nuevamente de partidos liberales o de derecha, pues en el caso de Ecuador, Argentina, Chile más recientemente, pero la verdad es que en el discurso ellos siguen, digamos, ofreciendo lo mismo. Escuchan a Moisés Chocron, analista internacional, está al frente de terapia. De hecho, justamente en ese escenario de un eventual colapso, Moisés, ¿crees que Rusia o China pudiesen capitalizar allí y bueno, quizás ser el salvavidas de Cuba, o ni siquiera esas dos naciones estarían dispuestas a ello? Y por otra parte, ya lo interno de Cuba, si llega el fin o el colapso definitivo de ese gobierno, ¿qué pasaría en lo interno? O sea, ¿quién puede capitalizar lo que allí ocurra? ¿Eso implicaría un cambio político o no necesariamente? Porque si, a ver, vamos, ¿quién es oposición en Cuba? ¿Quiénes pudiesen capitalizar, por ejemplo, el colapso del gobierno de Díaz-Canel? Bueno, han sido tantos años de dictadura en Cuba que es posible que no haya ninguna cara opositora capaz de capitalizar. Sin embargo, eso está en veremos, ¿no? Porque siempre que en un sistema donde existe opresión es difícil saber efectivamente quiénes son los líderes que pueden oponerse al régimen. De momento pareciera que si hay alguna especie de relevo a Díaz-Canel viene precisamente de adentro de la revolución. En este caso se ha hablado muy particularmente del hijo de Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Pues Raúl Castro está desaparecido de la escena política a pesar de que en papel tiene el liderazgo del partido que manda en Cuba. Sin embargo, es una persona que tiene más de 90 años, se dice que ya tiene demencia senil, entonces no hace ningún tipo de aparición pública, pero dicen que su hijo mayor se encuentra de hecho en conversaciones con los Estados Unidos ofreciendo una especie de alternativa a Díaz-Canel, a pesar de que Díaz-Canel sigue dando discursos diarios. Esto es, si no fuese tan triste, fuese cómico, porque mientras en la isla está totalmente a oscuras y no hay electricidad, él da discursos como si de verdad los cubanos pudieran escucharlo, pero sin electricidad el cubano común no es un discurso hacia afuera, a pesar de que está hecho como si fuese para la población, es un discurso que solo llega a personas que viven fuera de Cuba, porque el que está en Cuba no puede acceder al discurso porque no tiene electricidad. Entonces, yo creo que si el relevo viene en este primer momento, va a venir dentro de la revolución. Escuchar a Moisés Chocron, él es analista internacional, está al frente de terapia de shock, es colaborador de Estilo Kiss. Ya cambiando de tema, Moisés, alejándonos de Cuba, vamos ahora a Qatar, ¿no? Porque si, a ver, vamos geográficamente hablando, no es tan grande, pero vaya que en los últimos años ha cobrado protagonismo en términos de negociación. Uno, cuando escucha negociación en conflictos políticos, piensa inmediatamente en Suiza, por aquello de la neutralidad, ¿no? Pero en el caso de Qatar estamos hablando de que hasta mantiene vínculos activos con actores polémicos como Hamas o como los talibanes. Y los vemos como
bueno, intermediarios en conflictos en Venezuela lo hicieron. Uno los ve también como intermediarios entre el conflicto y las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el papel que juega hoy por hoy Qatar en esto de la geopolítica internacional? Bueno, Qatar es un pequeño país en la península arábiga, es más o menos de la misma magnitud que Kuwait, Bahrein, son pequeños principados que no pertenecen directamente por una especie de independencia que se han forjado, no dependen de Arabia Saudita directamente, pero la verdad es que son países verdaderamente pequeños dentro de la península que están arropados por las dos grandes vertientes de políticas y religiosas de la región, que son Arabia Saudita e Irán. De hecho, se encuentran geográficamente entre estos dos grandes líderes regionales. Ahora, ¿por qué Qatar ha jugado este papel de mediación? Es parte de su política exterior, que como les digo, a pesar de ser geográficamente un país pequeño, tiene mucho poder económico y digamos que como una forma de supervivencia han escogido ejercer este papel de mediación pragmática. ¿Por qué digo pragmática? Porque en realidad ideológicamente no están alineados a ningún bando. Porque por un lado pueden, pues lo vemos, tratan de hacer una limpieza de rostro al recibir el último mundial de fútbol, hacen constantemente foros internacionales económicos, pero bueno, también ofrecen, digamos que la calidad de vida dentro de estos países pequeños y especialmente Qatar ha aumentado, se ha visto un desarrollo por la cantidad de petrodólares, pero por otro lado también hay serias acusaciones de que los magnates cataríes apoyan a los grupos terroristas de la región, como Hamas o Hezbollah, que además son proxies de política exterior de Irán. Entonces, pragmáticamente no están alineados hacia ningún lugar y de cierto modo esto es lo que les da esa característica de confiabilidad para ser mediadores, porque ambos bandos, en este caso Estados Unidos e Irán, confían en el pragmatismo catarí. Por eso es que digamos que pasa un poco lo que pasaba hace unos años con Turquía. Es decir, no estaba totalmente alineado con Europa, pero tampoco con Rusia. Sin embargo, ambos actores confiaban. La relación que mantiene Qatar, así como la que explico que tenía Turquía hace unos años, es muy pragmática. Y en ese sentido funciona. Sí, pero Qatar es un país de libertades. Qatar es congruente en ese sentido. O sea, yo te ayudo a ti a que negociemos, a que se pongan de acuerdo, pero Qatar, puertas adentro, es un país de libertades. No, pero es que pasa lo mismo con la mayoría de los países de la región. Arabia Saudita también es un ejemplo de esto. No hay libertades políticas, no hay libertades, la libertad de prensa está muy reducida, aunque pues parece una contradicción que lo diga de este modo, pero y también los derechos de la mujer. Entonces hay muchos derechos civiles restringidos, cosas que vemos normales en Occidente como el matrimonio entre personas del mismo sexo no están permitidos dentro de estos países, pero son aliados de Estados Unidos, como pasa en el caso de Arabia Saudita. Y en el caso, Moisés, de que todos esos conflictos que están, podríamos decir, a las periferias, ¿no?, de Qatar, logren permear también su estructura, que como tú bien lo dices, o sea, está buscando posicionarse desde el sector turístico, deportivo, y pareciera que a través de todas estas mediaciones también una especie como de marketing geopolítico. ¿Qué pasa si esos conflictos terminan permeando también a Qatar? ¿Y qué tanto puede sostenerse en el tiempo ese papel como mediador entre tantos conflictos? No, es que precisamente lo que tú bien señalas como marketing geopolítico es efectivamente la política exterior catarí, que dice, en la medida de que yo pueda proyectarme como un pequeño país que es mediador de conflictos, en esa misma medida ambos bandos van a asegurar mi supervivencia. Entonces, siente que se aleja de cualquier conflicto que le pueda afectar en la medida en que ambos bandos sean valedores, por así decirlo. Entonces,
también hay que mencionar que juegan perfectamente este papel porque apenas el año pasado le regalaron un avión a Donald Trump. Eso es una de las cosas que hay que recordar. Más allá de todo el esfuerzo que hacen para ofrecerse al mundo como centro de foros internacionales, económicos, turísticos, todo lo que has mencionado, también es verdad que hacen un papel, cumplen un papel muy directo con las grandes fortunas cataríes y vemos cómo hacen regalos de Estado de este tipo. De hecho, ese regalo desató un poco la opinión pública en Estados Unidos porque decía, bueno, ¿por qué los cataríes le regalan al presidente de la nación? No al Estado, no se lo regalaron a Estados Unidos. ¿Por qué le regalan al presidente como persona un avión? Entonces, es un poco, es un juego arriesgado, pero parece que Qatar está apostando todo a eso. Sí, es como si te acepto como mediador, me hace validarte entonces como país y con lo que hagas, ¿no? Con tus normas, con tus reglas, con tus leyes. Sí, y también la posibilidad de que lo defiendan ante un hipotético conflicto que en este momento Qatar en realidad no estamos en los 90 cuando existía efectivamente una ambición, en ese caso iraquí, de apoderarse de pozos petroleros en la región, y pasó como la guerra entre Irak y Kuwait. Pero efectivamente es una política que trata de buscar aliados que garanticen la soberanía catarí. Y ya para concluir, Moisés, todo esto que está haciendo desde hace ya tiempo hasta acá Qatar, puede en alguna medida, porque pareciera ser que así está ocurriendo en la práctica al menos, pero puede eliminar o borrar todo ese historial que tiene Qatar en materia de derechos humanos. Están por encima de los intereses. No lo puede borrar, pero tampoco esto digamos que no es fundamental en las relaciones internacionales hoy en día. Y es lamentable que no sea así. Yo quisiera que el sistema internacional fuese un sistema más ético, pero no, en realidad lo que vemos, por ejemplo, en países como Arabia Saudita nos dice que no importa que violes derechos humanos a lo interno siempre y cuando tengas una funcionalidad en el mundo. En este caso, Arabia Saudita ha jugado un papel fundamental en los últimos años con, digamos, el deterioro de la OPEP como cartel petrolero. Arabia Saudita ha llevado la tutela de los precios del petróleo en el mundo, es decir, son los saudíes los que deciden cuánto va a costar el petróleo. Y esto le ha servido a las potencias que además se han encontrado al margen. Y un poco para contestar a la pregunta que me habían hecho anteriormente, ni China ni Rusia se han mostrado contrarias a los intereses de Estados Unidos cuando Estados Unidos se ha mostrado fuerte. Y lo mismo que pasa en ese caso particular de Arabia Saudita también lo vemos en América Latina. Ni Rusia ni China han actuado como decían sus propagandas políticas que iban a actuar. Ni en el caso de Cuba, ni en el caso de Venezuela, ni en ningún caso en la región. Es decir, no se han atrevido efectivamente a desafiar políticamente a los Estados Unidos. Y lamentablemente está pasando lo mismo con Irán, que es la otra cara de la moneda, pero es el mismo fenómeno. En Irán ya algunas cifras, evidentemente es difícil hablar de cuáles son las cifras reales, pero lo que uno puede ver en medios de comunicación dicen que ya casi 40.000 muertos por las manifestaciones que empezaron en diciembre y el mundo no hace nada, ni siquiera la izquierda, que tanto habla de derechos civiles, de derechos de la mujer, y resulta que el régimen iraní está desangrando a su propia población. Y la ONU, por ejemplo, no se ha pronunciado. Te agradecemos mucho, como siempre, por haber establecido este contacto con nosotros.